Bienvenidos a Hogwarts. Soy Albus Dumbledore, director de la escuela. Y estos que veis aquí, a partir de ahora serán los profesores encargados de formaros en las artes de la magia y la brujería. Habrán otros profesores que iréis conociendo a lo largo de los días. El banquete de comienzo de año se celebrará dentro de poco, pero antes de que ocupéis vuestro lugar en el gran comedor, deberéis de ser seleccionados para vuestras casas. La selección es una ceremonia muy importante porque mientras estéis aquí, vuestras casas serán como vuestra familia en Hogwarts. Tendréis clases con el resto de las casas que os toque, dormiréis en los dormitorios de las casas y pasaréis el tiempo libre en la sala común de la casa. Las 4 casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y magos. Mientras estéis en Hogwarts, vuestros triunfos conseguirán que las casas ganen puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierdan. Al finalizar el año, la casa que obtenga más puntos será la premiada con la Copa de la Casa. Un gran honor. Espero que todos vosotros seáis un orgullo para la casa que os toque. La ceremonia de selección tendrá lugar en breves minutos. Decimos unas palabritas. Vale, con el diga. Vale, bienvenidos a todos a Hogwarts. Tras tanto tiempo esperando, ha valido la pena, estamos aquí. Vamos a empezar por orden, primero quinto A, después quinto B, después quinto C, por orden de lista. Iréis pasando y vuestro tutor os colocará el sombrero seleccionador. Y nada, mucha suerte cada uno con su casa y adelante. Eres astuta y tienes ambición. Pero esta vez te pondré en Gryffindor. Fuerte carácter, pero buen corazón. Lo tengo claro. Te pondré en Hufflepuff. ¿Te gustan los retos? Las trampas son asiduas en ti. Eres todo un Slytherin. Ravenclaw, no. Gryffindor tampoco. Veamos. A ti te pondré en Hufflepuff. Vaya, vienes de familia de Gryffindors. Pero tu lugar es Slytherin.
Tienes ingenio. Y te gusta la magia. Te pondré en Ravenclaw. Te gustan los retos, ¿eh? Pero no te gusta nada perder. Eso es que eres Gryffindor. Le caes bien a todo el mundo. Eres leal. Tengo claro que eres toda un Ravenclaw. Destaca en ti tu trabajo y audacia. Esta para mí es una decisión especial. Creo que... sí. ¡Gryffindor! Mucha determinación. Falta trabajo y prestar atención. Sí, bastante. Te pondré en una casa donde podrás demostrar de lo que estás hecho. Irás a Slytherin. Ya sabías que eras un Ravenclaw. Hufflepuff sería la casa ideal para ti. Aunque tú quieres ir a Ravenclaw. Está bien. Utiliza tu inteligencia para llevar a esta casa a la gloria. Irás a Ravenclaw. Posees intelecto, ingenio y gran personalidad. Te pondré en Ravenclaw. Veamos. Tienes ambición y astucia. Así que te pondré en Slytherin. Vaya, vaya. Te noto con muchas dudas. ¿Quieres ir a Slytherin? No. No encajas en Slytherin. Tú eres claramente un Gryffindor. Eres un estudiante modelo. Muy trabajador. Los que son como tú van a Hufflepuff.
¡Ah! ¡Qué persona más artística! ¿Te gusta la magia inusual? Sí. Irás a Ravenclaw. Inteligente. Muy inteligente. Eres astuto. Pero quieres ir a Gryffindor. Entonces, tendrás que ir a Gryffindor. Vaya, vaya. Derrochas lealtad. Y eres muy amigo de tus amigos. Está claro. Irás a Hufflepuff. Tienes intereses poco usuales, pero veo mucha inteligencia. Sí, irás a Slytherin. Aun con ese punto que tienes de rebeldía, Slytherin seguro que no. No. Tú eres todo un Gryffindor. Justicia, lealtad y paciencia. No te falta ningún ingrediente para ser un auténtico Hufflepuff. No. Gryffindor no. Hufflepuff tampoco. Veamos. Te pondré en Slytherin. Tienes carácter e ingenio. Sí. Astuta. Tú deberías ir a Slytherin. Muy trabajador. Y muy buena persona. Está claro. Irás a Hufflepuff. Inteligente y tenaz. Contigo no tengo dudas. Irás a Gryffindor. Veamos.
Hufflepuff no. Gryffindor tampoco. Sí. Te pondré en Ravenclaw. Eres valiente y llegarás a ser un mago honorable. Eres claramente un Gryffindor. Vaya, derrochas creatividad. Sin ninguna duda, eres de Ravenclaw. Vaya, derrochas creatividad. Eres de Ravenclaw. Tienes ingenio, gran personalidad, inteligencia. No te dejas influenciar fácilmente. Te pondré en Ravenclaw. Ravenclaw no. Hufflepuff tampoco. Veamos. A ti te pondré en Gryffindor. No lo tengo muy claro. Pero te pondré en una casa donde podrás demostrar todo lo que vales. Irás a Slytherin. Seguro que te empleas a fondo para conseguir tus objetivos y los de tu casa. Eres todo un ejemplo de Slytherin. Trabajas duro. Eres muy amiga de tus amigos. También eres valiente. Y haces las cosas de forma honrada. Te pondré en Hufflepuff. Tienes mucho potencial, pero ahora tienes la verdadera oportunidad de demostrarlo junto a tus compañeros de Gryffindor. Gryffindor no. Ravenclaw tampoco. Veamos. A ti te pondré en Hufflepuff. Inteligente y tenaz. Podrías encajar en Gryffindor. Pero no lo tengo claro. Creo que demostrarás todo tu potencial en Ravenclaw. Eres valiente, pero lo haces todo de forma honrada. No hay ninguna duda. Eres una Hufflepuff. Sin duda alguna, caracterizada por tu valor y coraje, ya lo sabes, ¿no? ¡Gryffindor!
A ver... Tienes ingenio y una gran personalidad. Tu casa es... ¡Ravenclaw! Te gustan los retos y te gusta ganar. Lo haces todo para ello. Eres todo un Slytherin. Muy artística, pero muy valiente. Tengo dudas contigo. Te pondré en Ravenclaw. Contigo sí que lo tengo claro. Tienes talento y bondad. Irás a Hufflepuff. Contigo no tengo ninguna duda. ¡Gryffindor! Vaya, vaya. Inteligente. Muy completa. Te voy a poner en la casa perfecta para ti. Aunque no lo creas... ¡Ravenclaw! No puedes aguantar las ganas de participar y ayudar a tu nueva casa. Veo que lo tienes claro. Aunque aún no lo sepas, eres todo un Gryffindor. Podrías ser una Slytherin. Tienes picardía y carisma. Pero también eres muy buena persona y amiga de tus amigos. Tu casa es Hufflepuff. Eres excéntrico y muy peculiar. Estarás en Ravenclaw. Dudas mucho. Te lo piensas todo demasiado. Eso demuestra astucia. Así que te pondré en Slytherin. Ingenio. Gran personalidad. No te dejas influenciar fácilmente. Te pondré en Ravenclaw. Estás nervioso. Te lo noto.
quieres ir a Gryffindor, pero encajarías mejor en Hufflepuff. ¿Seguro? De acuerdo. Entonces irás a Gryffindor. Tu familia proviene de Hufflepuff, pero tú quieres ir a Slytherin. Bueno, haremos caso a tu instinto. Irás a Slytherin. Muy trabajador. Y muy buena persona. Está claro. Irás a Hufflepuff. Trabajo duro y perseverancia. Esos son los valores que te han definido siempre. Por eso estarás en Hufflepuff. Detecto mucha astucia en esta cabeza. Creo que he encontrado el sitio idóneo para ti. ¡Slytherin! Harías grandes cosas en Ravenclaw. Pero si Gryffindor es lo que quieres... ¡Gryffindor! Las serpientes son astutas y tienen ingenio. Tú deberías ir a Slytherin. Eres astuto e inteligente. Si trabajas duro, serás un miembro importante de Slytherin. Así que te enorgulleces de tener ingenio. Te pondré en Ravenclaw. Difícil decisión. ¿Qué piensas? ¿Que quieres ir a Gryffindor? Pero si Gryffindor es una casa muy valiente. Bueno, confiaré en que cambies esa actitud. Y te pondré en Gryffindor. Tengo dudas contigo, porque encajarías en cualquier casa. Pero te pondré en una donde demostrarás quién eres realmente. ¡Hufflepuff! Tu familia es de sangre Gryffindor, aunque creo que tú vas a ser Hufflepuff. Eres una estudiante modelo, muy trabajadora. Los que son como tú van a Hufflepuff. Tienes intereses poco usuales, pero veo mucha inteligencia. Sí, te pondré en Ravenclaw.
Una vez distribuidos ya en las diferentes casas que conforman Hogwarts, ya sabéis que hay un conjunto de normas que tenéis que tener claras, que hay que seguir diariamente, y eso repercutirá en los puntos de cada una de vuestras casas. Simplemente daros las gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, y de ahora en adelante a hacerlo lo mejor posible. Nos queremos despedir, un fuerte abrazo a todos, y aquí concluye la ceremonia del sombrero seleccionador.